Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Semantic Systems. Hoy contamos con la presencia de Fernando Ramírez, responsable de ciberseguridad en Semantic Systems. Hola, Fernando, buenos días y bienvenido. José Ramón, muchas gracias. Un buen día para todos. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad y más concretamente de concienciación en ciberseguridad y cómo las personas afectan de una manera muy grande en el tema de la ciberseguridad, de la seguridad en la empresa. Fernando, así que quizás la primera pregunta ya es obligada. ¿Por qué concienciar? ¿Es realmente el usuario una pieza tan importante en el mundo de la ciberseguridad? Bueno, gracias de nuevo, José Ramón. Hombre, permíteme comenzar respondiéndote la segunda pregunta. ¿Es realmente el usuario el eslabón más débil? Un gurú de la seguridad, Bruce Schneier, por allá, cuando transcurría el año 2000, época de cambios gigantescos en todo esto, cambio del milenio y todo esto, en medio de su genialidad, expresó que recaía en los usuarios toda la responsabilidad de la seguridad de los sistemas, lo cual se convirtió en una máxima. O sea, ya todo el mundo el eslabón más débil y con ello siento personalmente que restó responsabilidad a los fabricantes y expertos en seguridad informática, haciéndonos pensar que los ordenadores, las máquinas y las aplicaciones eran 100% seguras. Sería que era tan así, era realmente el eslabón más débil de todo esto era el usuario y toda la responsabilidad de la seguridad recaía en él. Yo realmente creo que a hoy esa aseveración puede ser refutable, con todo respeto de Bruce Schneier. Compartimos filas con él en British Telecom años atrás y fue un honor estar cerca de una persona como esta, especialista en ciberseguridad, creador de Blobfish, de algoritmos de cifrado y bueno, ya conocerán mucha historia de Bruce Schneier. Yo pensaría que con la expansión de las telecomunicaciones, Internet, la entrada de las tecnologías hasta la cocina y a la sala de nuestros hogares, dicha debilidad debe ser ahora compartida entre los nuevos requerimientos de seguridad para esas máquinas, que para esas máquinas también es nuevo todo esto de Internet y las tecnologías, y los nuevos usuarios, a su vez, de las tecnologías, ¿cierto? Entonces tenemos un boom, un cambio, Internet de las cosas, Internet en todo, Industria 4.0, y unos usuarios que somos empujados a todo ese mundo. Y digo usuarios nuevos porque llega a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros padres, entonces nos vimos abocados a tener que adoptarla sin demasiada preparación para ello. Así pues, la concienciación debe ser interiorizada y puesta en práctica, creo, desde el fabricante mismo. Entonces, todas estas máquinas que realmente se conectan libremente a Internet, ya hoy decimos, wow, pero viene lista también, el fabricante es consciente de que la máquina se va a conectar a una cantidad de redes. Entonces, yo diría que desde el fabricante, el implementador, el experto de los sistemas y la tecnología, ¿sí? Estos expertos deben desde el origen ya empezar a concienciarse para que esas máquinas y esto nuevo del Internet llegue a todo el mundo un poco más asegurado. Luego de esto, esas instrucciones y esa seguridad, más allá del manual que estamos acostumbrados a recibir de nuestro televisor, nuestros ordenadores, de nuestro móvil, sí que transmitir un poco más de seguridad por parte del fabricante, una generación de manuales más allá que el simple manual, como decía, un manual de ciberseguridad, o incluso acompañarlo con campañas de concienciación. Mi televisor, tu refrigerador se conecta, pero ten en cuenta que, ¿sí? Entonces, creo que desde allí comienza la concienciación de ciberseguridad. Eso en un mundo ideal. Que recibiéramos esto sería hoy en día un mundo ideal. Con lo cual, la tarea al final al final de la concienciación es responsabilidad de quienes implementamos la solución final y de quienes las usamos. Eso es compartido, diría yo. Con lo anterior, y en mi concepto, digo mi concepto porque igual lo leí en algún lado, ya no me acuerdo, ya no lo recuerdo,
Yo pienso que la eficacia de nuestra ciberseguridad física y lógica llega hasta donde las personas las utilicen de manera correcta. Y por ello, en la medida que las plataformas tecnológicas estén mejor bastionadas y administradas, se mitigará la posibilidad de que una amenaza se materialice ante un error humano. Entonces, tenemos varias responsabilidades. El de hacer que nuestras plataformas de ciberseguridad como usuarios, tanto en lo corporativo como en el hogar, estén suficientemente aseguradas, y con ello estamos mitigando el error humano. ¿Qué va a suceder el error humano? Sí, nos pasa incluso a las personas que vivimos más cerca de este mundo que otras. Entonces, aquí viene lo importante del por qué concienciar, que era la primera pregunta que iniciabas, José Ramón. Porque las personas como usuarios de las tecnologías somos la primera línea de defensa. Somos la primera línea de defensa corporativa, a nivel corporativo, a nivel hogar. Nosotros como usuarios de las tecnologías debemos convertirnos en esa primera línea de defensa. Ya sea como usuarios de nuestros propios recursos, en el hogar me refiero, o como usuario de los recursos de información de nuestras compañías. Porque así como los dispositivos físicos y lógicos de seguridad, e incluso a la inteligencia artificial, les enseñamos qué es malo y qué es bueno, qué permitir, qué rechazar. Los que trabajamos en esto sabemos que un cortafuegos le decimos qué permitir, qué tipo de paquetes, qué tipo de información debe pasar, o qué les enseñamos qué cosas son realmente anómalas, tienen una intención mala, con qué, digamos, determinados países o regiones del mundo no tengo por qué tener relaciones, entonces no debería por qué recibir información de ellos. Todo eso yo le doy instrucciones a mis máquinas. De esa misma manera, al firewall humano, que aquí es donde nace ese término que me gusta mucho, el firewall humano, le debemos también instruir con capacidades similares. Debemos sumergirle de una manera amable en ese mundo que directa o indirectamente, y aunque no se desee, ya nos afecta. Y así compartir terminologías como la nube, la web, email, que ya son cotidianas. Debemos también quizás pensar en compartir y explicar mejor qué es ingeniería social, qué es un vector de ataque, qué es un riesgo, virus, phishing, amenaza, ¿qué es amenaza desde el punto de vista informático? ¿Qué es autenticación? ¿Qué es un password? ¿Qué es un token? Ese tipo de palabrerías, digámoslo así, de terminología, sí que debemos empezar a adoptarla a nuestra vida cotidiana, ¿sí? A nuestra vida cotidiana. Eso es bastante importante. La capacitación en conciencia y sensibilidad de la ciberseguridad es la forma más eficaz de proteger nuestra organización y a nuestros empleados de un ciberataque a partir de ingeniería social. La única defensa acreditada en contra de un ataque de ingeniería social es un programa efectivo de concienciación y sensibilización de la seguridad, de la ciberseguridad. Un empleado que no ha sido capacitado, actualizado y, ojo, evaluado en su formación y concienciación de la ciberseguridad, con alta probabilidad comprometerá a la organización con simples errores por ingenuidad, por negligencia quizás, o incluso por apatía. Ese es un tema bastante importante que vamos a ver por allí. Esa fricción que se crea, el tener que aprender cosas nuevas, el tener que hacer una tarea adicional cuando venías acostumbrado a hacerla de una manera. De eso lo vamos a ver quizás un poco más adelante, José Ramón. Muy bien, Fernando, pero claro, nos has hablado de phishing, de tokens, de firewalls, algo que realmente para un usuario puede llevar a poder ser muy, muy complejo, ¿no? ¿Cuáles crees que son las mejores vías, los métodos para transmitir esta concienciación sin que el usuario se vea abrumado? Sí, normalmente muchas personas dicen, y es muy común escuchar, y gracias a esa pregunta es buenísima, José Ramón, porque todos hemos escuchado a nuestra madre, o a personas, amigos, a mí la tecnología me aporrea, a mí la tecnología me da mudo, eso no va conmigo. Eso lo encontramos en todos los niveles, en todos los ámbitos corporativos, personales, de familia, lo encontramos en todas partes, y es que puede ser cierto, es como si yo pretendiese como ingeniero ir a hacer algún tipo de cirugía
de estas maravillosas que hace un gran cirujano, un gran médico, y actuar sobre un ser humano. Es tal cual. Acá hay mucha sensibilidad, hay muchas situaciones, hay mucho compromiso, sobre todo de los profesionales de esto, digamos, en la responsabilidad que tenemos de manejar esos activos de información. Como sabemos, la información es el activo quizás más valioso de nuestras compañías. Entonces, ¿cómo son esas mejores vías para invitar a estas personas que de pronto se muestran un poco apáticas o reacias o temerosas de la ciberseguridad y aprender? ¿Por qué? Lo primero, sensibilizar. A mí me gusta concebir a un ciberataque como una catástrofe. Una catástrofe, ¿y por qué lo digo? Porque como tal lo es. Pues la connotación social de un ciberataque social y el daño colateral a las familias de los empleados, sin duda podría ser catastrófico. Es aquí donde hablamos de cultura de ciberseguridad y de concienciación del daño. Ya hemos visto que hay muchas compañías que han sido atacadas, que han tenido que estar por fuera 20, 30 días, que las llevan a la quiebra. Incluso hoy dependemos en un 90% y más de las operaciones de las telecomunicaciones y la Internet. Entonces, hay que concienciar sobre ese daño. ¿Sí? Un programa de concienciación de ciberseguridad debe ser el origen de la colaboración con un fin común, la protección de nuestra organización y, consecuentemente, la de nuestras familias. ¿Sí? Quiero reiterar eso. Cuando nosotros estamos trabajando en aprender, mi compañía está presente en Internet, hago todas las operaciones en Internet. Lo más sensato que puedo hacer como empleado, colaborador, accionista, jefe, dueño, líder de una compañía es confrontar a la ciberseguridad y decir, quiero aprender de esto y quiero poner mi granito de arena en seguridad. Hablé de las directivas, el compromiso de las directivas. Aquí hay un compromiso importante, instaurar la seguridad como cultura y valor de la organización. ¿Cómo empezamos a usar esa metodología? Reiterando la pregunta, ¿cómo empezamos a meter a la gente en este juego? ¿No? Y es que una buena formación de responsabilidad corporativa frente a la ciberseguridad es derivada y es un compromiso de nuestros líderes, del dueño de la compañía, un mensaje que él salga siendo el ejemplo de que está haciendo los cursos, de que está aprendiendo también, es un muy buen ejemplo para que las personas sigan ese camino. Consecuentemente, el usuario en su rol de vida familiar y personal interiorizará y trasladará esos buenos hábitos a su hogar y a su entorno familiar, y a su vez en el entorno organizacional, como le he dicho, será el CEO, será recursos humanos, será el financiero, quienes serán un ejemplo a seguir por parte de todo el grupo de colaboradores de la compañía. Pedagogía, es muy importante la pedagogía. Esto es una materia, y es aquellas materias tal vez pesadas, que iba a haber físicas, cálculos y todo esto, que muchos hemos pasado por allí, con pedagogía. Así como para impartir cualquier tipo de conocimiento en cualquier campo de la ciencia, la pedagogía juega un factor relevante. Debemos ser creativos a la hora de diseñar campañas, el material, los ejercicios y las actividades a impartir y con las cuales deseamos entregar ese mensaje cale en todas las personas. Las actividades lúdicas y diseñadas a la medida de la audiencia siempre van a facilitar la transmisión del mensaje. Debemos ser especialmente detallistas y cuidadosos al crear contenido, entre comillas, cibercomplejo, y cómo se lo entregamos a la audiencia con conocimientos y roles que distan de lo tecnológico. Esto es bien importante. Diseñar campañas orientadas a áreas financieras, de recurso humano o de servicios generales, de logística, sí que se convierte en un reto interesante de afrontar para obtener el éxito deseado. En el pasado, cuando hemos implementado campañas de concienciación en ciberseguridad, hemos echado mano de mimos, hemos echado mano de pequeñas porciones de una obra de teatro, de una persona que entra que nadie la conoce y se lleva un ordenador, de cosas que pueden pasar y que pueden estar pasando sin que nos enteremos. Podemos estar permitiendo abrir la puerta porque ese es típico, entra una persona cargada de cajas, lo vemos que viene muy liado con sus cajas, y como tenemos el carnet de acceso a nuestra corporación, le abrimos la puerta y pasamos por ayudarle y ser, digamos, formales y ayudarle a la persona a que entre, y hemos dejado pasar, violado una norma de seguridad, y hemos dejado pasar a alguien que no sabemos ni siquiera quién es.
Hay otro campo que cuando todas las cosas no funcionan, cuando hemos hecho tareas lúdicas, cuando hemos hecho una cantidad de concienciación, de mire, tienen que estudiar este tema, tienen que poner atención de los mails de phishing, tienen que poner atención de este tipo de campañas que hacemos, debemos dar paso a la obligatoriedad y a la responsabilidad. Siempre nos podremos encontrar personas diferentes, caracteres diferentes, estados de ánimo diferentes. Ese mensaje me llegó y no era mi día, tengo cosas importantes, no es mi tarea principal, estoy cansado de recibir los mismos mensajes, además yo ya sé eso. Siempre los podremos solucionar con técnicas de indagación apreciativa, con comunicaciones asertivas, con un poco de coaching, pero, sin embargo, es necesario resaltar que es una responsabilidad social, corporativa y que como tal debe entenderse como una falta grave el no adquirir el conocimiento, las técnicas y las responsabilidades que mitiguen para la organización un riesgo cibernético. Un ejemplo es, yo no quiero que a mi padre o a ninguna persona le sea asaltada su cuenta bancaria a través de su móvil. Entonces le enseño, con esa misma responsabilidad debo abordar el aprendizaje de la ciberseguridad, José Ramón. Pero Fernando, mira, quiero incidir un poco en el tema que has dicho, ¿no? En cómo reforzar esa concienciación, ¿no? Sin ser demasiado intrusivo, sin afectar al tiempo que tenemos en las empresas, ¿no? Para desarrollar nuestras tareas. ¿Cómo abordamos esa problemática de seguridad, intrusismo? Es buenísimo eso, y justamente está en ese marco de lo que veníamos conversando, y es que es un reto grandísimo, es un reto grandísimo. Es un reto grande porque estamos en el día a día, sobre todo las áreas de operaciones. Imagínate una línea de producción, no hablemos de tecnología propiamente dicha, pero hoy en Industria 4.0 nosotros tenemos una línea de ensamblaje de coches, una línea de producción de medicamentos y de embalaje en cajas. Las personas prácticamente pasan desde la puerta de cambiarse, ponerse sus prendas de protección, lo que sea que necesiten, y se van a la línea de producción y se ponen allí como máquinas. Eso es una analogía. ¿Cómo detenemos esa producción para sacar a la persona de allí y ponerla en una aula de clase y decirle 30 minutos, dedícatelos a mí, y luego de eso prueba que sí aprendiste? Esa misma figura, quiero que la imaginen un poco en esa línea de producción, llévenla a un financiero, llévenla a un gerente de proyectos que está guiadísimo con sus proyectos, llévenla a un centro de operaciones que está atendiendo los incidentes de usuario. ¿Cómo extractamos a la persona de allí, le robamos un momento, y que no solo es el espacio y que traigamos físicamente a la persona y la sentemos frente a nosotros y ya está? No, porque su mente, ¿en dónde está? Entonces necesitamos mente y cuerpo. Necesitamos concentración, necesitamos concienciación, necesitamos sensibilizar. Nosotros hemos hemos optado por crear ejemplos que son muy cercanos a la vida real. No reales, pero son muy cercanos a la vida real para lograr esa concienciación. Así las personas empiezan a valorar ese espacio que van a permitirnos que ellos mismos organicen sus agendas y no vean esto como una carga adicional. ¿Cómo hacerlo para que no sea tan intrusivo? Pues con esa pedagogía, con la responsabilidad de las directivas, dando un ejemplo, lanzando mensajes, que la misma organización cree esos espacios como un valor organizacional al cual el empleado pueda estar tranquilo, que puede sacar esos espacios y verlo como algo nuevo, con incentivos. ¿Sabes una cosa? Que con incentivos, premio al que al que menos phishing haya dado clic en mensajes de phishing, premio al que hagamos tal situación. Creo que la respuesta es, para no ser intrusivos, vendamos el valor de lo que esto tiene. Enamoremos a las personas para que no se vea como algo que termina afectando su tiempo, sino que está aportando más a la tarea que está haciendo. No sé si con eso hay una respuesta muy amplia. Podemos hacer muchas cosas para poderte responder, o habría un millón de respuestas quizás para esto. No, pero ha quedado claro. Lo que sí que me interesa en otro ámbito de las cosas es
¿Cómo medimos el éxito de una campaña de concienciación, ¿no? ¿Cómo se mide la efectividad de estas capacitaciones que estamos haciendo al personal de una empresa? Súper alineado, José Ramón, súper alineado. Claro, si yo no lo mido, no puedo controlar y no puedo mejorar, ¿no? Funciona para muchas áreas, ¿no? Yo tengo que medir esa efectividad, tengo que medir eso que hablábamos hace un momento. ¿Cuántas personas han respondido positivamente? ¿Cuántas personas están cayendo en errores? ¿Cuántas personas, quiénes están mejor, quiénes tienen más ventajas o quiénes tienen más debilidades? Los reportes de las plataformas. Para hacer esto tenemos metodologías como la vieja escuela: llevar a una aula de clase, hacer un examen, dar una clase, llevarse un material, estudiarlo y volver. Hoy en día, claro, no hay tiempo tanto para esto, entonces tenemos plataformas que se especializan. Ya hablaremos un poco de eso muy brevemente. Los reportes de estas plataformas están hechas, son plataformas que están construidas y a manera de servicio, nosotros desde allí nos facilita crear esas campañas, crear esos materiales, enviar contenido, enviar pruebas, metodologías de engaño, prácticas con las cuales están construidas esas plataformas y buscan concienciar. Enviamos noticias, enviamos píldoras de conocimiento, enviamos todo esto. Eso lo entregamos a los usuarios reciben estas comunicaciones, dan unas calificaciones y eso tiene que ser medible y tenemos que ser capaces de poder ver lo que mencionaba hace un momento: el nivel de penetración, el nivel de respuestas positivas, y todo eso se obtiene a partir del reporte de las plataformas. Nosotros podemos, con los grupos de usuarios especialmente vulnerables, crear metodologías específicas para que merezcan una revisión. Por ejemplo, un cambio de liderazgo o estrategia, resultado de las campañas, usuarios descontentos, poco participativos, todo eso lo podemos obtener de esas campañas. Hay otra forma bastante efectiva y son las auditorías. Siempre que una compañía cuente con una certificación en seguridad de la información, pretenda adquirirla o conservar la que ya tiene, deberá desplegar un proyecto claro de concienciación. La concienciación es uno de los requerimientos, digámoslo, infranqueable de una certificación de seguridad, ejemplo ISO 27000. Entonces, nosotros debemos trasladarle esa responsabilidad a las personas para que sea un éxito la auditoría y cuando tengamos un auditor llegue y nos diga: sí, su personal está suficientemente concienciado. Pero sin duda, la mejor forma de medir es la ausencia de incidentes de seguridad como tal, José Ramón. Si no tenemos incidentes de seguridad, si los incidentes son comunicados, si las personas interiorizaron la ciberseguridad, vamos a mitigar enormemente esa posibilidad. Entonces, resumiendo, reportes de las plataformas para poder medir, actuar de manera pedagógica en lo que nos está fallando, qué resultados tenemos, por qué no los ven, por qué sí los ven, las auditorías de ciberseguridad y los controles que se aplican en concienciación, y definitivamente presencia de incidentes de ciberseguridad con tendencia a cero. Es claro. Fernando, y entrando un poquito en concreto en el caso de Semantic System, ¿qué soluciones y servicios ofrecéis ofrecemos relacionados con la concienciación? Nos encanta esta área, desde el área que lidero de ciberseguridad, nos encanta, esto nos ayuda, nos facilita a nosotros el trabajo de implantar cualquier otro producto de seguridad. Como decía, podemos implantar productos de seguridad mega robustos, altamente, que con un valor incalculable en dinero y súper bien configurados, pero no podemos dejar ese firewall humano y ese eslabón suelto. Y más allá de la plataforma que ya hace un momento hablé, que usamos para entregar concienciación desde Semantic Systems, ofrecemos nuestras capacidades y experiencia. ¿Sí? Nosotros nos adaptamos a las necesidades de nuestro cliente. Nosotros no vamos y empezamos a lanzar mensajes y cosas que pueden ver todo el mundo por ahí. No, nosotros estudiamos, levantamos información, conocemos el objeto social de la compañía, qué es lo que hacen, porque de esa forma nosotros modelamos un producto a partir, como digo, de la capacidad y la experiencia.
Dado que somos un equipo de expertos en ciberseguridad física y lógica y tenemos un portafolio de servicios orientado a la protección de activos de información y que en adición somos una compañía certificada ISO 27000, estamos en capacidad de orientar y capacitar al recurso humano a través de técnicas, como mencioné, pedagógicas, de coaching y adentrarlos en el camino de la ciberseguridad informática y de las mejores técnicas de evasión a los múltiples ataques a los que diariamente están expuestos o estamos expuestos todos. Nuestra plataforma informática de concienciación nos permite diseñar o nos permitirá diseñar campañas, como decía hace un momento, dirigidas de manera objetiva y a grupos de interés específico. Yo puedo diseñar, dependiendo el área que esté trabajando, financiera, de negocios, de desarrollo de proyectos, áreas de ingeniería, contenido específico para evitar justamente esa apatía y que las personas, si yo le envío una campaña de algo muy sencillo, que un ingeniero de desarrollo de software y que trabaja en cibernética y en ciberseguridad lo ve y dice, pero si eso yo lo hago o yo lo sé, ¿para qué me envían ese mensaje a mí? No, a él le hacemos otras técnicas y otras técnicas diferentes para el área financiera, técnicas diferentes para ese público, como digo yo, objetivo. Podremos enseñar y familiarizar con terminología, brindar noticias sobre ataques de alto impacto y recientes, con el ánimo de sensibilizar. La compañía que hace lo mismo que nosotros fue atacada y la gente está en casa ahora porque llevan 20 días quietos. La aerolínea fue hackeada y todos sus vuelos se detuvieron. Cosas como estas ayudan a las personas a sensibilizarse. También podemos crear campañas de phishing, de ransomware y de engaño tipo ingeniería social, que como sabemos, ¿qué es la ingeniería social? Es el arte del engaño como un arma. En la actualidad, nuestra unidad de ciberseguridad lidera la concienciación al interior de Semantic System. Nosotros lo hacemos para nosotros mismos, así como para un amplio grupo de clientes donde contamos con un buen número de casos de éxito. Entonces, José Ramón, estamos listos desde Semantic System a compartir con todos nuestros clientes y con quien podemos conversar en otros ámbitos, nos pueden llamar, nos puedes contactar por redes, si quieren profundizar mucho más allá, que bueno, el tiempo es corto en las entrevistas y sí que pudiera quedarme hablando mucho tiempo de esto. Y no queda más que agradecerte muchísimo la invitación y pues que aquí estoy para brindarles mi apoyo si así lo requieren. Sí, realmente ha sido un placer, Fernando. Ha sido muy interesante haber compartido este rato contigo, haber aprendido con tus conocimientos de un tema tan importante como somos las concienciación y las personas en el ámbito de la seguridad, de la ciberseguridad. Pues muchísimas gracias. No nos queda nada más que darte las gracias, Fernando, emplazarte a otro número de nuestro podcast y darte una vez más pues las gracias por estar con nosotros. Es un gusto siempre, José Ramón. Muchas gracias por la invitación. Pues a ti, un placer. Hasta ahora. Hasta luego.